En este video platicaremos de las reacciones características de los alquenos y alquinos, parte 2. En este segundo video veremos las reacciones de halogenación, hidrogenación, hidrohalogenación y combustión de alquenos y alquinos. La halogenación agotante, tanto de alquinos como de alquenos, son reacciones de adición en las cuales, como podemos observar, se adicionan los dos átomos de halógeno en una molécula. Si partimos de un triple enlace, se elimina uno de los enlaces quedando un alqueno halogenado. Si partimos de un alqueno, se elimina el doble enlace quedando un alcano halogenado. En este primer ejemplo, tenemos un triple enlace que al adicionarle los átomos de halógeno cloro, obtenemos un alqueno dihalogenado. Si nos indicaran que hiciéramos una halogenación agotante, significaría que tendríamos que agregar otra molécula de halógeno, quedándonos un alcano tetrahalogenado, desapareciendo así las insaturaciones y quedando enlaces sencillos. En el segundo ejemplo, partimos de un alqueno, que al reaccionar con la molécula del halógeno, obtenemos un alcano dihalogenado. En estos otros ejemplos, tenemos, en el primer caso, un alqueno, el cual se le adiciona una molécula de halógeno cloro. Dicha adición ocurre en los carbonos que contienen el doble enlace. En el segundo caso, tenemos una halogenación agotante, es decir, el resultado final es una molécula tetrahalogenada con enlaces sencillos. Observemos que la hidrogenación de alquinos y alquenos se lleva a cabo de manera similar que la halogenación. Si partimos de un alquino al adicionarle una molécula de hidrógeno, nos da como producto un alqueno. Al alqueno, si le adicionamos una molécula de hidrógeno, obtendremos como producto un alcano. En estos ejemplos, podemos observar nuevamente la hidrogenación de un alquino, que produce un alqueno, y a su vez la hidrogenación de un alqueno nos da como producto un alcano. Como podemos ver, este podría considerarse también como otro método de obtención de alquenos y alcanos. Una reacción de hidrohalogenación es la adición de hidrácidos, como el ácido clorhídrico o el ácido bromhídrico, a alquinos, produciendo alquenos halogenados. Y si partimos de un alqueno, se producirá el correspondiente haloalcano o halogenuro de alquilo. En estas reacciones de hidrohalogenación, es necesario considerar la regla de Markovnikov para carbonos asimétricos, recordando que el hidrógeno del ácido se adicionará al carbono que contenga más hidrógenos, y el halógeno se adicionará al carbono con menor número de hidrógenos. Para carbonos simétricos es indistinto dónde se adiciona el hidrógeno y el halógeno. En este primer ejemplo, tenemos a un alquino con carbonos simétricos, por lo que es indistinto en dónde se adiciona el hidrógeno y dónde se adiciona el bromo. En el segundo ejemplo, tenemos un alqueno, también simétrico, por lo que también es indistinto en dónde entra el hidrógeno y en dónde entra el halógeno. En estos otros ejemplos, tenemos para empezar un alquino con carbonos asimétricos, ya que el carbono situado a la izquierda del triple enlace está unido a un radical metilo, mientras que el carbono situado a la derecha del triple enlace está unido a un hidrógeno. Por lo que es necesario que apliquemos la regla de Markovnikov, adicionándose el hidrógeno del ácido al carbono situado a la derecha del triple enlace, ya que es el que tiene más hidrógenos.
más al que tiene más, mientras que el átomo del halógeno se adiciona en este caso al átomo de la izquierda, que no contiene ningún hidrógeno. En el segundo caso, tenemos un alqueno también con carbonos asimétricos, por lo que de manera similar aplicamos la regla de Markovnikov adicionando el hidrógeno del ácido al carbono situado a la derecha del doble enlace, que es el que contiene más hidrógenos, y el flúor se adiciona al carbono situado a la izquierda del doble enlace. Los alquenos y los alquinos, al ser hidrocarburos, son combustibles y arden en presencia de oxígeno atmosférico y una llama. Esta combustión es denominada como oxidación total o completa, pues produce dióxido de carbono y agua. Además, esta reacción produce gran cantidad de calor. Deben recordar que, al igual que cuando vimos la combustión de alcanos, deben balancear estas reacciones. Como podemos observar en estos dos ejemplos, en los cuales tenemos en el primer caso un alqueno y en el segundo caso un alquino, la combustión en ambos casos producen dióxido de carbono y agua, no afectando para nada que en ambos se tengan arborescencias. Debemos balancear la ecuación, esto es, deben existir el mismo número de átomos de cada elemento, tanto en reactivos como en productos. Finalmente podemos observar que el coeficiente de los oxígenos puede ser un número fraccionario. Por tu atención y dedicación, gracias.